la vas a pasar muy bien, son muy atentos y muy interesados en escuchar experiencias como las nuestras, así que la vas a pasar muy bien. Bueno, Berenice les decía que es el mejor ejemplo que les puedo dar de una estancia de investigación. ¿Se corta? No, Yo te se me oigo escucha. bien. Para Sí, se le escucha César, bien, se aquí, escucha bien, está bien, doctor, se le escucha bien. para César que ha venido hace poco, Héctor, Juan, Se escucha Cristóbal, bien. eh, Eulalia. Berenice yo la conocí Se escucha hace bien más por de si 10 acaso. años. Ella estaba en la Facultad de Buenos Aires, haciendo su estancia de investigación y culminando su doctorado. Ahí, esto también que insistimos, ¿no? El capital social. Ella lo contacta al profesor Berchol con otros profesores y bueno, ahí se establece una relación muy fructífera. Pero esto lo quiero resaltar. No es alguien que en realidad significa una carga para una autoridad como Berchol. Por favor, sea mi director de tesis. No, no, no. En base al trabajo, a la dedicación, se fue ganando su lugar y su respeto. Y tal es así que hasta el día de hoy está colaborando con nuestra cátedra y participa de diversas actividades. Esto solamente se logra, César, de nuevo, Eulalia, yendo al lugar, ¿no es cierto? Haciendo la estancia de investigación en la unidad académica. Y el doctor Rochol fue también a tu universidad, ¿no es cierto? Hay lazos que han perdurado en el tiempo. Lo de la novia mexicana no lo vamos a decir, Berenice. Queda feo. No vamos a decir nada. Que yo tuve una novia de Guadalajara, pero eso no lo digamos. No. Así que bueno, Bere, todo tuyo. Es un gusto que estés aquí y te vamos a escuchar con mucha atención. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Pues también a Sebastián lo conocí en el curso de doctor Bercholk. Él también estaba haciendo, ya terminando su tesis de doctorado. Entonces ahí nos conocimos también. Y lo que dijo que no vamos a decir, no lo voy a decir. No, yo estoy en San Luis Potosí, soy profesora, tenía mi grado de maestría y aquí en la universidad me dieron la oportunidad de tener una beca para hacer el doctorado. Entonces tenía que elegir en qué lugar del mundo hacer la tesis. Y bueno, elegí la Universidad de Buenos Aires, bueno, también porque mi tema era sobre derecho constitucional, hay grandes constitucionalistas, y también hubo una cuestión de oportunidad porque en Buenos Aires, en el doctorado, comienzan las clases cada cuatrimestre. Entonces, un doctorado se empieza en cualquier cuatrimestre del año, al contrario de otros doctorados como en la UNAM o en España o en otros lugares en donde era muy rígido. Así que encontré mucha flexibilidad en este doctorado, por lo tanto lo decidí. Y también desde que estaba aquí en México y tenía que elegir un consejero de estudios, pues para mí no era fácil porque no conocía a nadie de Buenos Aires, pero del claustro de profesores empecé a investigarlos y me di cuenta que de todos ellos, nada más uno tenía una investigación como la que ya me interesaba, que era que tenía que tener un componente empírico. Y vi que el doctor Berchol había estudiado las sentencias de la Suprema Corte de Justicia por una, no sé, ya no me recuerdo por cuántas décadas, para analizar la relación de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, y vi que él tenía ese perfil, así que él fue mi primera opción. Le escribí, le presenté mi interés por hacer el doctorado en Buenos Aires, un poco de lo que yo ya había hecho, y él me contestó inmediatamente
me mandó su currículum porque sabía que para pedir la admisión al doctorado se tiene que iniciar con el currículum también del consejero de estudios, así que él fue como muy comprensivo, me mandó su currículum inmediatamente, yo lo imprimí, y le digo que casi así tibio como sale de la impresión, hice mi paquete y lo mandé a Buenos Aires para que me admitieran en el doctorado. Después ya lo conocí y yo sabía que él iba a ser mi director de tesis y él aceptó, pero fue primero mi consejero de estudios y después me acompañó en todo este momento hasta la elaboración de la tesis. Desde que estaba estudiando el doctorado, ya estaba pensando en mi tesis, es decir, además, aquí en México se me otorgó una beca, por lo tanto, o terminaba mi tesis o devolvía la beca, ¿verdad? Así que es un buen aliciente para terminarla en tiempo. Y entonces lo que me pide el doctor para esta sesión es que es el seminario 2, que ya les vaya platicando o que les platique sobre la metodología específica de la tesis. Cuando es el seminario 1, conversamos sobre cómo elegir un tema y toda su trayectoria desde que se inscriben hasta que presentan o hasta que defienden la tesis. Y en este seminario 2 es cuando a los alumnos a lo mejor en algún momento les va a doler la cabeza porque vamos a entrar y a sumergirnos al detalle de lo que fue esta investigación. Voy a compartir pantalla. Bueno, también, si tienen alguna duda en este momento, díganmelo, y casi no voy a ver el chat, así que esto es para conversar, porque ya en el seminario 2 ustedes tienen una investigación más profunda, probablemente no coincida en nada sobre lo que yo estudié, pero algunos probablemente sí. Finalmente lo que ustedes van a elegir son experiencias de investigación. Pues les comentaré lo que me funcionó, lo que no me funcionó también, porque eso a veces es más útil. Miren, bueno, muevo esto para acá. Momento, que lo que quiero es compartir completamente. A ver. Aquí ven completamente, ¿verdad? La sesión. Bien. Bueno, esto es para que sepan en dónde estoy. Es la Universidad de Buenos Aires, es la Universidad de San Luis Potosí, y estoy en un estado que se llama San Luis Potosí, digamos como que la provincia. Estamos como a 6 horas de Estados Unidos, para bien o para mal, pero aquí nos queda cerca. Y este es un campus. La cabecera del estado está a 4 horas de aquí, y este es un campus. Aquí es un lugar de mucha vegetación, y bueno, eso es nada más para ubicarnos, porque ¿ustedes de dónde son? ¿De qué lugares están aquí en el salón? Yo de Buenos Aires. Ecuador, Buenos, Y Buenos Aires. de Buenos Aires, sí. Colombia. De Colombia. Ecuador también. ¿De dónde? Ecuador, Berenice. De Ecuador. Ay, bueno, miren, esto de la virtualidad nos dejó esto, bueno, poder comunicarnos estando tan lejos. Miren, voy a ir cuadrando mi tema de investigación. Yo estaba preocupada siempre porque el título me quedó muy largo, pero luego he visto otros títulos que son más largos también, así que ya no me siento tan mal. Se llama Las violaciones al procedimiento legislativo mexicano. Quiere decir que ya desde ahí estoy diciendo, en el título se indica cuál es mi interés principal. Mi interés principal eran esas vulneraciones, esos vicios procedimentales al momento de hacer leyes, en la función legislativa. Y después puse estudio de causas y efectos. Y ahí tiene un componente empírico. ¿Y
iba a estudiar este fenómeno, es decir, las violaciones al procedimiento legislativo, pues a través del control abstracto de constitucionalidad. Aquí en México, desde 1995, existe una demanda, un tipo de demanda que es la acción de inconstitucionalidad, en donde se puede reclamar la inconstitucionalidad de una norma general, entiéndase, norma general, o también un tratado internacional que vulnera la Constitución. Esta demanda se interpone ante la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que es un control constitucional concentrado. La Suprema Corte de Justicia es la que resuelve esas acciones de inconstitucionalidad sobre normas generales de cualquier parte del país. Entonces, mi interés era, y fue, estudiar aquellas, bueno, cuando se presenta una demanda en una acción de inconstitucionalidad, pueden ser por razones de fondo, alguna vulneración de algún derecho, pero también por razones de forma. Si una norma no se llevó a cabo conforme lo dicta la Constitución, es decir, conforme al procedimiento que establece la Constitución, entonces también se declara inconstitucional. Por lo tanto, ese tipo de demanda que también observa las violaciones al procedimiento para ver si una norma es constitucional o no, ese tipo de demanda me sirvió a mí para observar mi objeto de estudio, que eran las violaciones al procedimiento legislativo. Pesos el metro cuadrado. Bueno, les comento. 50, 70 mil pesos el metro cuadrado. ¿Perdón? 50, 70. Creo que hay un micrófono abierto. Preguntemos. Juan Cristóbal. ¿Qué tipo de peso? Disculpe, se me apretó un botón. Sí. Bien. Parece que no entendí. Bien. Les comento un poco. Bueno, soy abogada. Hice una maestría en Derecho Constitucional y trabajé en el Poder Legislativo de mi estado, aquí en San Luis Potosí. Después trabajé en la Cámara de Diputados Federal, en el Congreso de la Unión, y después trabajé como consultora para la Universidad de Nueva York en un proyecto de investigación con varias universidades del país sobre el poder legislativo mexicano. Es decir, hicimos una investigación empírica sobre algunos componentes de los congresos de los estados en México. Eso fue en el 2003. Por lo tanto, mi interés iba a ser el derecho parlamentario y además, como aprendí a investigar gracias a los politólogos, aprendí a ver el derecho de una forma empírica, entonces fue por eso que yo sabía que mi tesis tenía que tener ese componente, que no iba a ser, que no podía ser, en mi caso, una tesis doctrinal completamente, o normativa, como algunas veces le llaman, que es la norma y la doctrina, o las jurisprudencias, a lo mejor, las interpretaciones. Entonces, mi investigación sí tendría ese componente, lo tuvo doctrinal y empírico. El tema general fue derecho constitucional, y era derecho parlamentario, conversando con el derecho procesal constitucional. Y eso se desprende, si se ve desde el título de la tesis. Yo la defendí el 15 de julio de 2015. Entonces, bueno, ya tengo, y ya estoy en el proceso de actualizar mis datos. Y solo un breve repaso sobre lo que nos impulsa a hacer la tesis. En el reglamento de la Universidad de Buenos Aires, pues nos dicen que tenemos que hacer un trabajo que signifique una contribución original. Y ese es el gran lío que tenemos después para poder saber cuándo podemos o no ofrecer algo original que decir, algo más que decir
en este caso, del derecho. ¿Cómo determinar si esa tesis va a generar un conocimiento original? Bueno, hay mucho escrito, pero en sí, una fórmula, una fórmula que no sea, una fórmula infalible no existe. Entonces, ¿cómo es que puede ser que encuentren un tema original para su tesis? Una es siempre saber que debe haber un problema que atender. Probablemente, a lo mejor ustedes, sus temas de tesis no van a ser empíricos, pero probablemente exista un problema en la teoría, o a lo mejor un problema en la interpretación de algún autor, algún problema en las jurisprudencias de la Corte, puede ser que haya un problema en la realidad que no se ha medido ni se haya expuesto. Se debe atender un problema. No podemos hacer una tesis histórica, por ejemplo, en donde nada más relatemos lo sucedido, o una tesis en donde nada más digamos qué han dicho otros autores de tal tema. Necesitamos atender un tema y a partir de lo que se atienda en ese tema, pues ya se va a ver después la metodología. En el caso que... Berenice, disculpa, Sí. Yo leí algo del resumen del documento de tesis. La primera pregunta que me llama la atención, para ahondar un poco más, ¿no? ¿Cómo, Sí. si el estudio se hizo sobre documentos escritos, Sí. cómo podemos llegar a decir, yo sé que más adelante hablas del razonamiento jurídico de los textos, para decir, para concluir, creo que esa tesis es empírica, es explicativa. Sí. Entonces, mi pregunta está ahí, ¿cómo hablar de que una tesis es empírica si estamos examinando documentos, textos y documentos, más Claro. que un trabajo de campo? Sí, la tesis, vamos a hacer como una división. Una tesis no empírica, por lo regular, es doctrina y norma. Para saber o para determinar qué es una tesis empírica, es observar algo en la realidad. Ese algo, en mi caso, fueron las sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Hay quienes ese algo lo identifican yendo a una comunidad indígena y haciendo una investigación etnográfica. Hay quienes incluso hacen investigación comparativa de muchos casos. Cuando es una investigación comparativa de muchos casos, se observan pocas variables para poder abarcar a lo mejor 100 países del mundo, 50 países en democracia o en elecciones. Hay tesis empíricas comparativas de menos casos. Cuando son menos casos, se profundiza muchísimo más. Hay tesis o hay investigaciones que solamente estudian un caso. El caso bueno, yo hice ahorita uno sobre una comunidad indígena que ganó un juicio y ganó una cantidad enorme de tierras. Eso, pues me fui a una sola sentencia y de ahí investigué. Ahora, las tesis empíricas tienen componentes teóricos porque las variables se componen o las configuramos desde la teoría. Para poder yo medir si hubo una violación al procedimiento legislativo, tuve que argumentar qué es una violación a un procedimiento legislativo, y yo argumenté desde el principio democrático. Entonces, las 3/4 partes de mi tesis son teóricas,
porque tuve que construir mis variables. Voy a dar todos los detalles más adelante, pero lo empírico está forzosamente sustentado de lo teórico, porque a partir de la construcción teórica que hagamos es la forma en la que vamos a encuadrar nuestra variable. En mi caso, tuve que argumentar que el procedimiento legislativo estaba cargado del principio democrático desde la teoría de la democracia constitucional y que las reglas que tenía ese principio democrático era la participación, la mayoría y la publicidad, que era, digamos, lo más importante que deben de protegerse en un procedimiento legislativo, porque esos tres componentes armaban mi principio democrático en un procedimiento legislativo. Es decir, tuve que hablar del Estado constitucional, de la democracia constitucional, de la parte principialista que tiene la Constitución para poder armar mis variables. Y entonces ya pude definir cuándo se vulnera, cuándo hay un vicio procedimental que vulnera el principio de mayoría, cuándo uno que vulnera el principio de publicidad o cuándo uno que vulnera el principio de participación. Y ya después puedo hacer todos mis números. Pero para poder llegar a esa construcción, que lo vamos a ver paso por paso, tuvo que tener todo un sustento teórico. Vamos a volver ahí, ¿eh? Sí, vamos a seguir ahí. Bien, en la elección del tema, les voy a comentar lo que me funcionó, porque hay otros que les pueden funcionar 1000 cosas. Me funcionó que fuera afín a mi historia de vida, por eso es que más o menos les dije dónde había estado, porque ya no iba a empezar un tema del que yo no conociera. Yo ya estaba y había trabajado en el derecho parlamentario, entonces era a partir de ahí que quería hacer mi tesis, que quería profundizar. Por supuesto, hay ocasiones en que a lo mejor les dan una beca y la beca debe ser sobre medio ambiente. Pues bueno, tendrán que elegir un tema sobre el medio ambiente porque de eso dependió el apoyo. O hay ocasiones que, como conocí a un compañero, estudió una maestría en Derecho, un doctorado en Derecho Mercantil y su tutor de tesis le dijo, lo vas a hacer sobre variedades vegetales. Porque los derechos de autor y las marcas y, bueno, 1000 cosas no están exploradas y haces ese tema. Pues bueno, él encontró un tema original porque ya se lo dijeron. No siempre es así. Por lo regular hay libertad para elegir el tema. Entonces, si es afín a algo que ustedes ya conozcan, creo que es que tienen mejores posibilidades de profundizar. Otra cosa también que he escuchado y lo comprobé, que se tenga curiosidad sobre el tema, que nosotros mismos queramos saber el final de la película, que nosotros mismos queramos saber qué es lo que vamos a encontrar. Por supuesto que hicimos una hipótesis. Entonces, todo este proceso de la tesis es para saber si nuestra hipótesis es correcta. Y si no es correcta, también explicamos que no es correcta o que va a tener variaciones. Nos enfocamos a la comprobación de la hipótesis y funciona mucho mejor cuando verdaderamente se tiene esa curiosidad y ese querer saber más sobre el tema. Porque por supuesto que hay momentos muy fuertes de la tesis, de cansancio, cansancio físico, mental, emocional, que lo que nos salva y lo que nos hace seguir es que queremos saber el final. Una base teórica coherente, y eso se argumenta desde el plan de tesis. Por eso el plan de tesis es tan importante. Si se tardan en hacer un plan de tesis, está justificado porque pues la tesis, lo que van a hacer en la tesis es cumplir con lo que dijeron en el plan de tesis. Además, el plan de tesis lo presentan a la comisión y si después quieren cambiar el plan de tesis que ya presentaron a la comisión, pues son meses
de atraso en lo que otra vez presentan. Es decir, que cuando presenten su plan de tesis, que ya sea el definitivo. Si se tardan en hacerlo y rehacerlo y volver a hacerlo, está justificado, porque es la ruta que van a seguir para su tesis. Es muy importante. Es más, mi plan de tesis me sirvió para casi la mayoría de mi primer capítulo, porque en mi primer capítulo también hablo del contexto y de la justificación de por qué estudié ese tema en México en ese momento, pero eso ya lo había hecho también desde el plan de tesis. En el plan de tesis lo que quiero es convencer a la comisión que sé de lo que estoy hablando, que ya tengo una investigación un poco adelantada. Es más, ya tengo que presentar mi hipótesis en el plan de tesis. Desde el plan de tesis hay un marco conceptual. Desde ahí ya se va perfilando sobre si su tesis va a ser con carácter sociológico, si a lo mejor va a ser positivista, si va a ser, o va a ser doctrinal normativista, pero depende desde qué perspectiva, no sé, la base que ustedes vayan a elegir. ¿Y por qué? No se vale cambiar de base teórica a la mitad de la tesis. Es mejor decir, con esta base teórica, la hipótesis no se comprobó, y al menos saber que esa base teórica no les sirve para comprobar esa hipótesis, a ir cambiando y sobre el camino, o también evitar el ya que estamos, ¿verdad? Porque probablemente estemos investigando un tema, pero surja algo que es importante también y queramos irnos un poco para allá y perder el rumbo de la tesis. Entonces, sí se pide que sea coherente. Si durante su tesis encuentran algún tema que va a valer la pena desarrollar después, pues lo apuntan ahí, y a lo mejor en las conclusiones, cuando ya concluyen la tesis, pueden decir, bueno, nosotros llegamos hasta aquí, pero queda pendiente, o se pueden abrir otras variantes de en la ciencia a partir de esta perspectiva. Así que ya de por sí es difícil cumplir lo que uno promete en el plan de tesis, como para a veces irse por los lugares que surgen interesantes. Entonces, coherencia y a veces es difícil porque hay que ceñirse al tema. Que los insumos para demostrar la hipótesis sean asequibles. Si ustedes van a estudiar algún autor en especial, pues al menos saber que van a tener todas las obras del autor. Si es un autor extranjero, pues siempre es preferente que tengan las obras en el idioma original de ese autor, o al menos todas las obras de ese autor. En mi caso, estudiaría las sentencias que emitió la Suprema Corte de Justicia. Y yo pensé que era fácil obtenerlas, pero resultó que no. Tuve que ir a la Ciudad de México, aquí queda como a 8 horas en auto, a la Suprema Corte de Justicia, para poder obtener esas sentencias que no estaban en la página de internet. Yo pensé que eran asequibles, y me di cuenta que no era tan fácil encontrarlas. También pensé que era asequible, que era fácil de encontrar una base de datos que la Corte emitía semestre con semestre sobre las acciones de inconstitucionalidad, no en el tema específico, pero sí en generalidades, actor, demandado, norma. Bueno, era un Excel. Pensé que ese Excel estaría actualizado, y después me di cuenta que no, que tenía que actualizarlo yo. Así que también fui a la Suprema Corte de Justicia, y tampoco fue fácil. Y bueno, a veces el doctor Bercholg me dice, cuéntales. No fue fácil porque tuve que ir a un edificio que estaba a un lado, y me dijeron cómo entrar al otro edificio sin que me vieran los policías, porque obviamente nadie me estaba esperando, pero pude pasarme y pude llegar a la oficina para pedir esos datos. Si quisiera estudiar en México las desapariciones forzadas, pues no hay datos sobre eso. Y lo que hay es muy superficial.
tampoco me voy a jugar la vida en algún proyecto de investigación en donde lo que yo vaya a estudiar no esté fácil o al menos no lo pueda obtener. Entonces, depende del tema que vayan a estudiar, tomen en cuenta que sus insumos, que los van a poder obtener. Que el tema sea significativo, que de verdad vaya a tener, que implique una mejora, un puntito más en la ciencia, algo que no esté dicho, que tenga la mayor generalidad posible. Durante la elaboración de mi tema de tesis, en algún momento, como soy de la provincia de San Luis Potosí, en algún momento yo quería estudiar al Congreso del Estado de aquí, de mi estado, de la provincia, porque los insumos pues son asequibles, pero después ya conversando con mi director de tesis, pues me di cuenta que no iba a ser significativo. Lo que yo encontrara aquí en mi provincia, pues a lo mejor no se podía replicar ni siquiera a las otras provincias o los otros estados de la República Mexicana, probablemente no sirviera para nada, para nada significativo dentro pues, del avance teórico o de la ciencia del derecho. Entonces, que lo que vayamos a estudiar ayude o colabore pues, al conocimiento. Aquí solamente, nada más es recordando, porque ustedes ya han visto cuál es la guía orientativa para su proyecto de tesis doctoral, solamente recordar que piden para su tesis tener en cuenta que debe estar vinculada con el derecho argentino o con su doctrina. Así que pueden hacer un estudio comparativo entre Argentina y el país de origen, o pueden hacer una investigación sobre su país, si son extranjeros, pero nada más no olviden que nos están pidiendo también la doctrina de Argentina. Entonces, además, citen a todos los que piensen ustedes que vayan a ser sus sinodales o sus lectores de tesis. A mí me pasó que no puse a uno de los que fueron mis directores, mis asesores lectores de tesis. Entonces, me hubiera ayudado que el lector de tesis hubiera visto su nombre en mi trabajo. Pero en alguna edición que hice lo quité. Así que es importante citar la doctrina argentina. No olviden también su hipótesis. Necesitan hacer una hipótesis. Y claro que pueden hacer una pregunta de investigación, pero la pregunta de investigación les recomiendo que no sustituya la hipótesis. Hagan una pregunta de investigación, pero por lo que he visto en la comisión, les interesa ver la hipótesis que van a testear durante el proyecto, en su trayectoria, en su tesis. Y resalte nada más el diseño metodológico. Ese diseño ya va desde el plan de tesis. Incluso mi plan de tesis lo hice después de que estuve 3 meses en la Suprema Corte de Justicia. Ya ven que les dije que me pude pasar a otra oficina para pedir insumos. Les expliqué mi tema de tesis y me abrieron las puertas de la Suprema Corte de Justicia y pude estar haciendo una estancia ahí 3 meses. Ahí pude recopilar todas las sentencias y no me iba a dar tiempo de profundizar ahí, pero en el momento en que recopilé las sentencias, al menos hice una base de datos pequeñita, al menos para saber si esa tesis tenía algo de mi tema de estudio, si esa sentencia tenía algo de mi tema de estudio. Les recuerdo que las acciones de inconstitucionalidad observan cuestiones de fondo, pero también cuestiones de forma. Las de forma es cuando los diputados o alguien que interpone esa acción se inconforma con la manera en la que se hizo ese procedimiento en el Congreso, que no entró a debate, que se votó mal, pero no todas las sentencias lo tenían. Así que
pude ver rápidamente, al menos en la primera recopilación, todas esas cerca de 700 sentencias y ver rápidamente si eran parte de mi estudio o definitivamente no. Entonces ya pude tener un acercamiento a lo que iba a ser mi universo de estudio y también estando ahí pude pensar y construir cuál iba a ser mi metodología. Eso no lo hubiera podido hacer en mi plan de tesis si no hubiera obtenido todos mis insumos desde antes. Entonces, todos mis insumos los obtuve desde antes, vi cómo podría ser mi metodología y eso lo puse en mi plan de tesis. Ya adelanté un poco. Es decir, a un plan de tesis ya se llega con algo avanzado. Y el diseño metodológico estuvo en el plan de tesis y fue exactamente lo que hice. Por supuesto que ya durante la investigación a profundidad fueron creciendo y creciendo las variables y fui encontrando cosas que no me imaginaba y que les voy a contar, por supuesto. Bueno, y el objetivo. En su plan de tesis es como 15 hojas y, bueno, el aval de su director. Y también hay un instructivo para su tesis doctoral. Entonces, sí les piden que tengan una metodología y que tenga una corriente epistemológica definida. Desde ahí, en su tesis, ustedes defienden una corriente epistemológica, sea que funcione o no funcione para su... La idea es que funciona, por lo regular funciona, pero se basan en esa corriente epistemológica y desde ahí profundizan. Y dice, el cuerpo de la tesis deberá abordar los argumentos y antecedentes de la propia investigación, las preguntas de investigación que configuran el problema, la evaluación crítica y el análisis de las diferentes hipótesis, argumentos o ideas capitales planteadas en la tesis. Bueno, simplemente es que no olviden la hipótesis que es, digamos, el principio y el fin de su tesis. Dentro del instructivo que la propia UBA da, pues pide que tenga una repercusión jurídica y porque, bueno, algunas veces se hace demasiado sociológico y tal vez las conclusiones los lleven a otra materia, pero recordemos que estamos en la Facultad de Derecho y los lectores de su tesis les interesa la parte jurídica. Puede ser que conversen con otras teorías o con otras ramas de la ciencia, pero finalmente lo que se les está pidiendo es un resultado sobre el ámbito jurídico. Obviamente las conclusiones y nuevamente lo que les habían dicho en el plan de tesis, tener una vinculación con el derecho argentino o su doctrina. Aquí solamente es para mostrarles algunos temas de tesis que se han presentado, porque, por ejemplo, sobre Ecuador, en el 2015, se presentó sobre los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas del Ecuador. Entonces, sí es una tesis dirigida a otro país, y es más, desde el título lo dice, pero en este caso no hay que olvidar la doctrina argentina. O también la protección de datos personales a partir del tratamiento informatizado de datos, redefinición de la categoría de datos sensible, tutela dinámica del derecho de autodeterminación informativa y el abordaje jurídico de la fuga de información. Esto fue en el 2019. Pues son títulos largos. En verdad lo largo o lo corto del título pues es ya cuestión de estilos y de la conversación que tengan ustedes con su director de tesis. También hay comparativos entre Argentina y Brasil, el trabajo esclavo o feminicidio. Y así les puse algunos temas de una visión evolutiva del derecho. Esa tesis aquí no marca si es si es histórico, si es normativo, o de dónde. ¿Se dan cuenta? Hay diferentes estilos para los títulos, o la reconstrucción de los derechos de la salud de las mujeres, en fin. Y el último que vi, del 2022, que es una intersección entre la novela de Gabriel García Márquez
la Constitución colombiana del 91 y la jurisprudencia que la sucedió. Entonces, temas, bueno, pues hay hay variantes y ahora pueden ver las defensas de tesis en pantalla. ¿Sí, César? Gracias, Berenice. Buenas tardes, compañeros. Antes de que siga avanzando la diapositiva, la vinculación con el derecho argentino de su tesis, usted en algún momento nos explicaba de que no lo había realizado, sino que era un análisis prácticamente de las sentencias mexicanas. Pero acá, hace un momento usted mencionó algo importante, pero sí se utilizó doctrina argentina, ¿verdad? Entonces usted ponía algunos ejemplos de algunas tesis que se han desarrollado y me remito a la primera, por ejemplo, a la de los indígenas en el Ecuador, ¿sí? En esa, yo no la he revisado, esa de ahí. La que sí es la del autor colombiano, del doctor colombiano que hizo sobre la literatura de Gabriel García Márquez, en la cual él hablaba sobre intersección con la Constitución de 1991 de Colombia, que aún permanece todavía, pero usted decía, estas tesis, ¿cómo hacen su relación con el derecho argentino? Si usted en su tesis, por ejemplo, algún día nos comentó en otra experiencia de que su tesis era netamente un análisis de los casos mexicanos. ¿Qué nos recomienda al respecto si tenemos una fuerte presión de que en el estado del arte, y no solo en el estado del arte, sino que también tiene que vincularse con el derecho argentino? ¿Cuál es su enfoque al respecto? ¿Qué nos puede recomendar? Bien. Lo que les recomiendo es que citen a los autores argentinos, y lo que les comento es que yo no lo hice. Es decir, a mí me faltó eso. Por eso es como una experiencia que les ayude a ustedes.